¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de Encuentro? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta comunidad. Oigan, el tema Trump, el tema Donald Trump, lo que pasó el fin de semana, lo que pasa en esta convención republicana, sus consecuencias, por supuesto, todos los análisis que se han venido dando alrededor precisamente de este suceso y el impacto del mismo, en el caso concreto de la disputa por la Casa Blanca, la reacción demócrata, en fin. Mi querido Jesús López Almejo, tu profe RI, uno de los mejores internacionalistas de este país. Querido Tocayo, ¿cómo estás? Hola, querido Jesús Escobar Tobar, muchísimas gracias por invitarme nuevamente a tu espacio. Contento siempre de colaborar contigo. Muchas gracias, Tocayo. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, Donald Trump, ¿cómo entendemos lo que pasó el fin de semana con Donald Trump? Aparece un tirador solitario nuevamente, todo tipo de teorías alrededor de lo que pudo haber sido. ¿Quién hubiera querido fuera de circulación a Trump? Pues es una pregunta, mi querido Jesús, muy compleja, que tiene distintas respuestas, distintas aristas y que es bueno desmenuzarlo porque sin duda alguna hace parte no de una excepción como nos lo quisieron vender Barack Obama, Kamala Harris o el mismo Joe Biden, diciendo que la violencia política no tiene lugar en Estados Unidos, cuando en realidad este tipo de violencia política ha sido de lo más común en la historia de Estados Unidos. Presidentes asesinados, presidentes en funciones, Abraham Lincoln y el mismo John F. Kennedy, que es tan famoso, candidatos que después fueron presidentes, también con intentos de asesinato, el Ronald Reagan, muy famosa esta, que además el video se volvió viral, lo rescataron de la hemeroteca y lo subieron a las redes sociales, cómo le dispararon a Ronald Reagan también, Theodore Roosevelt, ¿no? El mismo Robert F. Kennedy, tocayo, el hermano de John F. Kennedy, que también fue asesinado en el contexto de las primarias que había ganado. Entonces, no es una excepción política, sino parte de la tradición de que se llevan pesado nuestros vecinos del norte cuando de quitar adversarios del camino se trata. Yo no voy por la teoría conspiracionista de que es un autoatentado, por lo siguiente, el dato mata el relato, tocayo, y Donald Trump no iba perdiendo, ¿eh? No es como Villavicencio y Daniel Noboa en Ecuador, que quitan del camino a Villavicencio, derechista, y que pues le echan la culpa, lo que dijo López Obrador de lo que pasó en Ecuador, Ujú. y que quitan del camino a Luisa González, la van culpando, estigmatizando, hasta que posicionan a Daniel Noboa, que venía desde abajo remontando lugares. Acá Donald Trump ya traía, de acuerdo a Ipsos y a Reuters, esta encuesta que sale cada semana de preferencias políticas, por lo menos 11 puntos porcentuales arriba de Biden. Pero el sitio 538, sitio 538 de Estados Unidos, que es una concentradora de encuestas, desde las encuestas que te dan baja puntuación hasta las que te dan alta puntuación, las juntan todas, hacen un promedio y revelan que Joe Biden, y esto yo le he venido dando particularmente seguimiento porque ya encontré un patrón de conducta, Joe Biden no pasa del 40% de aprobación y sobre todo en el último año tiene 37.3% de aprobación, casi sostenido, querido tocayo, de 37 a 38, 37, 38, 39, vuelve a bajar a 37 y déjate, doy un dato. Por eso hablo yo de los datos que matan relatos. Para todos los conspiracionistas que están acostumbrados a creerle al más simplista de las declaraciones y luego lo asumen como verdad y luego son capaces de matar para defender esa verdad que además no tiene eh, pues nada que ver con la realidad, es que Donald Trump hace 4 años, a estas alturas, tenía un 42% de aprobación, de acuerdo a este mismo sitio, para que metodológicamente haga sentido. Y Donald Trump se había mantenido en promedio desde su segundo año hasta su cuarto año, que perdió las elecciones, tocayo, se había mantenido con un 41, 42%, así variaba, pero no pasó de 42% sus niveles de aprobación. Pero ¿qué crees? Joe Biden no llega ni a 40%. Joe Biden en este preciso momento que tú y yo estamos hablando tiene 37.3% de aprobación, pero además el porcentaje de los estadounidenses que creen que Biden no está apto con P para gobernar otros 4 años pasó de 42% a 84% después del debate.
Imagínate que 83%, incluso citando a demócratas, piensen que no estás apto para gobernar, pues eso te habla de que el nivel de aprobación, que se trata de ver qué has hecho con aquellos que piensan que ya no estás apto para un siguiente mandato, pues ha crecido. Ha venido creciendo de manera alarmante. ¿Y qué crees? El caso de Trump, yo lo estudiaba hace 4 años. De hecho, así empezó el canal, estudiando las tendencias políticas de Estados Unidos y cómo nos afectaba a los mexicanos. Eh, los números de Trump en las gráficas, yo hacía una comparación: Trump, Obama, Trump, Clinton, Trump, Bush, Baby Bush, Trump, Bush padre, hasta llegar prácticamente hasta Jimmy Carter. Y ahí encontré un patrón de conducta. Las gráficas de Trump, de niveles de aprobación sostenida, se parecían más a las de Jimmy Carter, que ya no se pudo reelegir porque él tenía un nivel de aprobación de 41%. Y Bush padre tenía un nivel de aprobación sostenida de unos 43%, tocayo, imagínate. Y Biden, perdón, y Trump tenía 42% sostenido de aprobación y ya no les alcanzó para reelegirse. Les ganó el contendiente. En el caso de Bush padre fue dramático porque perdió ante un desconocido en ese momento, Bill Clinton, desconocido que venía de gobernar un estado mediocre, etcétera, etcétera, con números muy mediocres. Pero bueno, a lo mejor ahí pudo haber influido que se peleó con el sionismo internacional porque sancionó a Israel en el 91. Pero bueno, finalmente en términos de ver patrones de conducta, de ver frecuencias y ver correlaciones, se correlaciona más Trump con Jimmy Carter, con Bush padre y con el mismo Trump, y Joe Biden ahora está por abajo de ellos. Entonces yo no necesito más para saber que Joe Biden, sea Trump o sea otro candidato republicano, Biden va a perder y va a perder por él mismo. Pero si aparte le pones a un monstruo mediático como Donald Trump, que además viene recargado, y luego si le agregamos esta variable del intento de asesinato, que pudo haber sido también un loco solitario frustrado contra su ídolo, como pasó con el cantante este de los Beatles, John Lennon. no lo descarto, pero hay otro tema adicional. Y también no sé hasta dónde hubieran fallado, pero tú recordarás que Irán le tiene jurada la venganza a Donald Trump por lo que hizo con Qasem Soleimani, y de hecho funcionarios de alto nivel de Irán hace 4 años llegaron a decir: el día que menos se lo espere, cuando menos se lo espere, estaremos más cerca de lo que él se imagina y por ahí le vamos a pegar. Bueno, puede que nada tenga que ver esto, pero estamos en el mundo de las hipótesis. Pero volviendo nuevamente al tema, o sea, ¿a quién le interesa que Trump se quede fuera del camino? Pues pensemos lo que gana el complejo militar industrial con la guerra en Ucrania, cómo se disparó el valor de sus acciones en los mercados financieros, cómo además los contratos del gobierno de Estados Unidos también están sirviendo para enriquecer, digamos, a esas empresas, y por ahí podríamos tener algunas pistas, pero yo por estos datos que te doy, Tocayo, yo descarto completamente un autoatentado porque creo que es correr demasiado riesgo para algo que ya caminaba solito. Oye, tocayo, ¿quién apoya a Trump? Ahorita mencionábamos, el complejo militar industrial no es precisamente fan del expresidente. Hay un sector económico que tampoco lo ve con muy buenos ojos que se diga. Está, por supuesto, el sector político. ¿Quién está a favor de Donald Trump? Más allá de esta base que ha ido consiguiendo de el norteamericano frustrado, el norteamericano racista, ¿quién está detrás de Trump? ¿Quién apoya a Trump hablando de esos poderes, a final de cuentas, fácticos, económicos, militares que juegan en todo esto? Mira, para no ir muy lejos, dos figuras que son multimillonarios, multimillonarios dentro de los multimillonarios de Estados Unidos: Rupert Murdoch y toda esa familia dinástica que son dueños de cadenas como Fox, por ejemplo, por mencionarte ese dato en concreto, que además le han invertido activamente dinero a su campaña. El mismo Elon Musk, ¿no? Que abiertamente ha dicho: pues sí, yo soy pro Trump, y dice él, como el 1% de los multimillonarios de este país. Entonces, tienes este grupito que casualmente, tocayo, de los que menos conocemos sus nombres y a los que menos les interesa aparecer
en las revistas, en las portadas, son a los verdaderos multimillonarios, a los que hablamos de 100,000, 200,000 millones de dólares, sus fortunas de ahí para arriba, y que además, ahí te va este asunto, porque además Joe Biden la tiene perdida. Joe Biden, en aras de reconectar con la base del Partido Demócrata, a la cual ha descuidado mucho con el tema de Israel, porque bueno, finalmente afectó a la diáspora de origen árabe, con su apoyo a Azerbaiyán, pues decepcionó a los armenios, con la falta de reforma migratoria, decepcionó a los hispanos, con la hostilidad frente a China, decepciona a la diáspora asiática y con el desempleo, que aunque Biden presume que generó 16 millones de empleos, pues la verdad son empleos, como diríamos en México, piteros, los más piteros, los que son de 4 o 5 horas, los que son de medio turno, ¿no? Pero los empleos cada vez más mal pagados y la inflación que ha superado el ingreso promedio de las clases medias y de las clases bajas. Entonces los negros también están muy molestos con Joe Biden. Entonces Biden, para reconectar con toda esa base a la que ha venido descuidando, ¿sabes qué vino a decir? Pues va a aventarse un López Obradorazo, cobrarle más impuestos y hacer que paguen los archirricos, los archimillonarios en Estados Unidos. Dice hacer que paguen todavía más impuestos de los que ya pagan y meterse a juicios legales contra aquellos que por una u otra razón estén evadiendo impuestos. ¿Y esto qué hace? Pues que automáticamente los ultra ricos en una corporocracia terminen apoyando al candidato que dice, no, 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 porque Trump pues es neoliberal finalmente. O sea, de verdad tiene mucho pegue y conecta con las masas porque es muy hábil verbalmente, pero recordar, ojo, recordar que Trump está prometiendo una forma neoliberal de gobernar. El tema de algo así como lo que hace Milei en Argentina, pero dice, ¿cómo le vamos a cobrar más dinero a los ricos para darle a los que no trabajan? O sea, al sector más vulnerable de la sociedad. Entonces, en ese sentido, me parece que eh, pues todo este gremio que se vería perjudicado con una política cobra impuestos de Biden, automáticamente los avienta a los brazos de Trump y más ahora que Joe Biden está decadente. Esa es la realidad. Oye, antes de preguntarte sobre Biden, el tema de James David, este senador que ha sido elegido, por lo que entiendo, tú corrígeme, como el candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos con Donald Trump. Ujú. ¿Qué mensaje manda Trump con la llegada de James David? ¿A qué grupos busca consolidar o simplemente es parte de un proceso que se va dando? Y sobre todo, ¿qué tanto puede influir en el tema de Israel? Qué buena pregunta, tocayo. Qué buena pregunta. Pues mira, en el tema de Israel, voy a empezar por esto último. Donald Trump es más sionista que Biden. Y también no es especulación, no es que uno le tire hate a Donald Trump para nada, pero Trump ya demostró cuando fue presidente que puso prácticamente la política exterior en manos de, además es nepotista, en manos de su yerno, Mm. al que por cierto el México de Peña Nieto y de Luis Videgaray, por el contacto que tenía con Luis Videgaray, ¿qué te acuerdas que terminó haciéndole? Dándole la condecoración del Águila Azteca por Sí, lo que había hecho por México, ¿te acuerdas? sí, 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 sí. Y la verdad es que ¿qué había hecho por México? Nada, ¿no? Entonces, Trump puso en las manos de su yerno, Jared Kushner, me parece, Ujú. el, el, la política exterior de Estados Unidos hacia Medio Oriente sin tener un cargo oficial, sin tener un nombramiento oficial, y él es judío sionista, súper pro-israelí, y además, para que te des una idea de qué tipo de personita estamos hablando, acaba de proponer que, o sea, de remover a toda la gente de la franja de Gaza, darles una extensión territorial en alguna parte del Negev, que además hacen un calor de la tostada en Israel, pero para ellos poderse quedar con las playas de Gaza, los campos gaseros del Mediterráneo a esa altura de la franja de Gaza, y también poder, dice él, desarrollar en bienes muebles e inmuebles. O sea, estamos hablando de una persona medio psicópata, que deshumanizada completamente y que sigue viendo el negocio por encima de todo.
En manos de él puso Donald Trump la política exterior de Estados Unidos hacia Medio Oriente, y por más que la gente dice es que con Trump nunca comenzó una guerra, pero estuvo a punto de comenzar en Irán, dio el golpe de Estado en Venezuela, en Bolivia, hizo que 50 países reconocieran a Juan Guaidó de Venezuela como presidente, aunque nadie lo votó. O sea, una verdadera ridiculez. Y tocayo, pues, el tema de hasta dónde efectivamente Donald Trump lograba generar especulación con tanta declaración irresponsable que suele dar y después tenía cierto control para negociar a partir pues de la habilidad para manipular. Entonces, me parece que en el tema de Israel, Biden, como dijo Trump, se va a ver medio pro-palestino y mira que Biden para nada es pro-palestino mandando tantas armas y aprobando un paquete de 14.000 millones de dólares para apoyar a Israel, a pesar de todas las evidencias de los crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio que está cometiendo Israel en la Franja de Gaza, tocayo. ¿Cuál era la primera parte de la El pregunta? tema de su vicepresidente. ¿Cómo Sí, entendemos este nombramiento? sí, mira, yo lo leo de tres maneras. Primero, Trump necesita sangre joven que mueva parte de la agenda en el Senado, porque en el Senado se atoran o se desatoran, sobre todo ahora que han mostrado tanta paridad política los partidos. O sea, a veces hay mayoría de 51, 49, 52, 48, pero están casi tablas en el Senado. Eh, y como son 50 estados, pues hay 100 senadores. Entonces, recordar que el vicepresidente, la figura de la vicepresidencia, se vuelve presidente del Senado Ujú. con facultades para votar y cuando vota tiene la facultad de desempatar con el voto de calidad resoluciones que estén atoradas. Entonces, Trump necesita a alguien activo, joven, que además sea leal a su ideología, que se encargue de cargar la balanza a su favor en el Senado, que es muy importante, sobre todo en este contexto en donde están casi tablas. Eso. Dos, es súper conservador Vance, es súper conservador, aunque es católico y está casado con una india, una mujer de la India, o bueno, de origen indio. Es una especie de Mike Pence, pero en joven. O sea, xenófobo, racista, antihispano, antimexicano, que va muy bien con su... Además es un hombre dedicado a los negocios, a las inversiones, a la especulación, en fin, le sabe el tema de las hipotecas, etcétera. Tiene un perfil empresarial y apenas fue senador a partir del año 2022 y no sé si recuerdas, pues muy polémica su victoria ahí en Ohio. Y ese sería el otro criterio. Ohio es un estado péndulo en el que se supone que se defienden las elecciones de Estados Unidos y él es popular en Ohio. Entonces, Trump intenta matar tres pájaros de un solo tiro, ¿no? Pones a alguien joven, leal al proyecto. Dos, pones a alguien que es popular, tiene bastante cobertura mediática en un estado que es difícil de ganar para los republicanos. Y tres, tienes pues a un activo. Tienes un activo que te ayude a ganar, que te ayude a traer votos en uno de los 5 estados que va a definir la elección este 2024, tocayo. Oye, tocayo, ¿por qué el Partido Demócrata ha aguantado tanto a Joe Biden? ¿Por qué parece que no tienen un plan B en un momento dado, cuando es un personaje que ha venido dando traspié tras traspié, no de ahora, desde hace ya por lo menos un año, año y medio, son constantes sus equivocaciones, las muestras de que él en salud no está bien, ¿no? Es decir, que ya no es una persona completa para enfrentar una responsabilidad de esta naturaleza. ¿Por qué aguantar tanto a Joe Biden hasta llegar a este punto que parece irreversible la victoria de Trump? Me parece que hay dos fenómenos que pueden explicar eso. Primero, no se ocuparon de formar cuadros con un alcance nacional y a quienes pudieran tener un alcance nacional, como por ejemplo Alexandria Ocasio-Cortez o Rashida Tlaib o a Jana Presley o a la misma Ilhan Omar, pues como son personajes que representan a minorías que no necesariamente están bien apalancadas en Estados Unidos, por ejemplo, Ilhan Omar es de origen somalí, Alexandria Ocasio-Cortez puertorriqueña, Rashida Tlaib de origen palestino, Ayanna Presley de la diáspora afroamericana, pues no, son este grupito de gente que empuja
y que estuvieron detrás de Bernie Sanders cuando parecía que Bernie Sanders desafiaba a Joe Biden, ¿no? Que ya desde ahí veías el criterio de cómo era posible que ya desde ahí veíamos desarticulado a Joe Biden en las primarias cuando se enfrentó a este señor, a Bernie Sanders. Pero ese es un punto, no han formado cuadros de gente con capacidad, con elocuencia, esta gente que impone en los discursos, y a las que sí, ya te las mencioné, pues las han ido apagando porque traen una narrativa anti-establishment. Y dos, el hecho de que no han creado mecanismos para evitar que gente como Joe Biden se mantenga, se cuele. Es decir, que deberían esto poner en sus estatutos que quien aspire tendría que bla, 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 bla. Este señor no quiere ni siquiera someterse a exámenes médicos. Entonces, les ha jugado una muy mala pasada, que aparte de que tienen un muy mal presidente, que es muy mal candidato, enfrente tienes a un monstruo mediático que hoy en día me parece que está más apalancado, de acuerdo a lo que dicen los números, está más apalancado que nunca, que es Trump, y que además no tengan otra figura, tocayo, que pudiera competirle bien, y la que tienen no quiere, que es Michelle Obama. La encuesta Reuters Ipsos de principios del mes de julio dice que es la única que le podría ganar con 11 puntos porcentuales a Donald Trump, pero ella dice que quiere santa paz y que no quiere meterse de nuevo a la política. Tocayo, finalmente agradeciéndote estos minutos que nos brindas tan generosamente aquí en la comunidad. Hablamos entonces de un atentado que el cual resulta en muchos sentidos positivo para Donald Trump, me refiero en el aspecto político, en el aspecto mediático. ¿Para qué se preparará México ante la llegada de Trump a la Casa Blanca? ¿En qué debe cuidar los detalles Claudia Sheinbaum? Yo creo que este blindaje, yo creo que López Obrador deja blindado a México frente a un escenario en donde llegara Trump. Primero, porque buena parte del equipo que va a estar acompañando a Sheinbaum, ya sea en la Secretaría de Relaciones Exteriores como en la Secretaría de Economía, que se vuelven dos secretarías relevantes, y estoy seguro que por ahí también en la Sedena y en la CEMAR, eh, Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional, ya tienen experiencia, tocayo, lidiando con Trump y sus dinámicas y su forma de hacer política. La segunda es, pues Claudia Sheinbaum es judía y Trump respeta bastante a los judíos. Y me parece que la va a ver como una igual, no la va a ver hacia abajo. Y no la va a ver hacia abajo porque además Sheinbaum se defiende bastante bien en inglés y tiene casta política. Es decir, Sheinbaum ya no es una improvisada, o sea, ya participó en el gabinete de una ciudad como la Ciudad de México, la más importante. Ya fue alcalde también de una alcaldía. En ese tiempo me parece que todavía eran delegaciones, pero era la función del alcalde. Ya fue jefa de gobierno y ahora pues va a ser presidenta. Tiene a nivel académico pues las mejores credenciales y eso, mi querido tocayo, te da visión, te da tranquilidad para tomar decisiones y además que sea rodeado de un equipo que combina la juventud y la sagacidad con la experiencia. Entonces, me parece que queda blindado México. Es decir, me parece que Claudia Sheinbaum es la mejor opción para enfrentarse a un tipo como Trump, que no va a venir nada fácil para México, que sigue trayendo esta idea de meter a su ejército a combatir a los narcos mexicanos y que tú sabes que de pronto, pues es lo que menos suele suceder, ¿no? Es lo que menos hacen porque ya lo vimos en Vietnam. Se metieron a combatir a las células comunistas y cómo le fue a Vietnam, pero las células comunistas siguieron gobernando. Se metieron a Irak a combatir al tirano, pero dejaron al Daesh, al ISIS, al Estado Islámico. Se metieron a Afganistán, estuvieron ahí 20 años ocupando militarmente, haciendo desgraciada a la pobre gente de Afganistán, y el talibán está más fuerte que nunca y gobernando. O sea, ¿tú te imaginas esa loca promesa de que va a venir aquí a hacerse cargo de los narcos? Pues no, los va a dejar más fuertes que nunca y va a romper el tejido social y seguramente a poner algún monigote o a tratar de poner algún monigote, que para eso los panistas se pintan bastante bien, de ser bastante serviles al norte, sean republicanos o sean demócratas. Y eso de verdad no lo digo con ninguna fobia ante el PAN,
pero eso es lo que han demostrado sus dos gobernantes que hemos tenido. Y eso es lo que demuestran en América Latina quienes comparten ideología política con estos de acá, muy represores hacia sus adentros y muy entregados hacia sus afueras, principalmente si los afueras son de Washington. Mi querido y admirado tocayo Jesús López Almejo, como siempre es un lujo tenerte en esta comunidad, oye. Gracias, mi querido Jesús. Estamos al habla y siempre un gusto colaborar contigo, amigo.